Democrático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, buen año, mejor 2020 para todos. Creo que los argentinos lo merecemos. Y hoy, lógicamente, vamos a abordar un tema que fue muy, pero muy importante en el día de ayer porque el gobierno concretó, mediante la entrega de letras del Tesoro al Banco Central, y retiró del Banco Central 1.370 millones de dólares para pagar vencimientos de la deuda en moneda extranjera. Esto es algo que está contenido en la ley esta de reactivación, de emergencia, perdón, en la ley de emergencia, que autoriza por 4.570 millones, con lo cual ya el Tesoro Nacional tomó el 30% de las reservas y a cambio de eso le colocó al Banco Central una letra. Algo que es muy importante, como el Banco Central entrega al Tesoro dólares contantes y sonantes y a cambio recibe un papel, está entregando reservas o activos, lógicamente en dólares, que tienen un alto valor y a cambio recibe un papel de deuda que tiene un valor inferior. Eso implica que en el balance del Banco Central, el Banco Central va a tener que registrar una pérdida, algo que ya viene pasando porque también lo estaba haciendo Mauricio Macri durante la gestión de Mauricio Macri, y por eso, entre otras razones, el Banco Central tiene hoy un patrimonio neto negativo, que con esta operación, lógicamente, el patrimonio neto negativo del Banco Central se va a incrementar. Sobre este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la negociación de la deuda y también con esta ley de emergencia, estamos con Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas, muy de cerca, sigue con una rigurosidad realmente inmediable todo lo que tiene que ver con el endeudamiento de la Argentina y por eso lo hemos convocado hoy. Gracias por compartir esta mesa. Y bueno, la noticia fue esta, ¿no? Sí. De la letra que colocó... Bueno, ante todo, gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema. A ver, empezamos un poco por atrás, porque este tema del Banco Central es efectivamente una noticia, pero vale comentarla. A ver, ahí tengo una coincidencia y una discrepancia. Evidentemente, el kirchnerismo vuelve por sus fueros, vuelve a la política de pago de deuda externa con reservas internacionales del Banco Central. Un tema muy objetable, lo hemos hablado hace tiempo, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? El Tesoro le entrega una letra, otra vez una letra intransferible A 10 años. A 10 años de plazo, que prácticamente no rinde interés, porque la tasa de interés dice es equivalente a la que paga por las reservas, que son un 0,025, menos un punto. Con lo cual no paga intereses, ¿no? Bueno, o sea, quiere decir, y es un pagadiós porque todavía estamos. Le doy los datos porque los saqué recientemente. Prácticamente el Tesoro le debe al Banco Central solamente por letras y adelantos transitorios más de 2 billones de pesos, o sea, más de 35 mil millones, 2 billones. Ah, billones. O sea, creo que aclaremos que billones son millones de millones. Sería un equivalente a más de 20.000 millones de dólares. Está entre 22 y 23 mil. En total, los pasivos del Banco Central tomados al día 23 son equivalentes a 71 mil millones, de los cuales más de la mitad está en estas temas. Hay otra cuestión, perdón que se lo observo, es, en principio, el Banco Central baja sus reservas con eso, ¿no? Lógico. Y si bien disminuye aparentemente su patrimonio neto, en los términos prácticos lo aumenta, porque esas letras no tienen un valor real de mercado, ¿me explico? Es decir, son un pasivo ¿Pero por qué muy incrementa? débil. Y porque no son disponibilidad inmediata del banco, es un activo sin la suficiente garantía de repago. Por lo tanto, tiene menor valor que los dólares que entregó. Es claro, eso sí. Y eso fue lo que yo dije. Ah, bueno, perfecto. No, por eso me asombró. Al revés. Yo entendí que usted decía que en relación, porque hubo una baja
del patrimonio neto entre el 7 de diciembre y el 23 de Sí. diciembre, de unos 300.000 millones de pesos. Sí. Pero en el ínterin, el Banco Central le prestó al Estado 460.000. Por eso Esos digo, son adelantos transitorios. son 160.000 son adelantos transitorios y 300.000 Utilidades. son nuevas letras de Nuevas letras. Por nuevas eso. letras. Sí. Por lo tanto, lo que yo había planteado al comienzo, Sí. de que si usted es el Banco Central y yo soy el gobierno, yo eso voy y sí. le digo, dame los dólares, Sí. y le doy un papelito, Sí. Yo se le da doy la un vale de paradoja, caja, claro, un vale de caja, se da la paradoja que el que presta, en lugar de tener un beneficio, tiene que contabilizar una pérdida. Sí. O sea, el Banco Central tiene, Va a tener una pérdida de devaluación. por entregar dólares tiene una pérdida, lo cual es una... ¿No le parece que es un absurdo? No, por eso. Yo Perfecto. le decía que de los 3 temas que tengo en cartera, ley de emergencia, deuda y Banco Central, que usted fíjese que es de lo que menos se habla. El tema Banco Central está allí, no Sí. sabemos qué va a pasar, es un interrogante. Pero no sé si está aclarado esto por partida doble. No, primera aclaración. Estamos a pocos días de la asunción del gobierno, tenemos que tener toda la paciencia del mundo. Yo analizo hechos, pero el gobierno está produciendo algunos hechos y está dando algunas señales, así que me refiero a eso. Entonces veamos hechos y señales. Hechos y señales. La primera y principal, ley de emergencia pública. Una ley que por su alcance es una ley total, con facultades para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera, ¿verdad? La ley de emergencia económica, financiera, aduanera, previsional, laboral, sanitaria. Todo. Y para eso la ley, por un lado, dispone algunas cosas, aumentos tributarios, presión tributaria, pero es más lo que faculta que lo que dispone. Es decir, le deja un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto declarado de la ley es darle los elementos al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo reestructure la deuda pública. Así de simple y de liso. Con una reserva con respecto a salvaguardar la incidencia de la pobreza, aspectos sociales, que ya estaban contenidos en la misma carta del Fondo Monetario, porque ahora el Fondo Monetario es bueno y se preocupa por la pobreza, Sí, por dice los no, para que la gente no sea tan pobre. Pero dejando las ironías de lado, ¿qué es esa ley de emergencia? Es un plan de ajuste. Hasta el propio presidente, salvando una cuestión terminológica, lo dijo. Y vamos operativamente. ¿Qué significa para los espectadores un plan de ajuste? Aumentar los ingresos, presión tributaria, disminuir los gastos, con un factor irritativo, que la principal variante de baja de gastos va a tocar nada menos que al sensible tema jubilatorio, porque el gobierno anticipa que suspende la movilidad jubilatoria para estudiar en 6 meses un nuevo coeficiente, etcétera, etcétera. Señor, me parece que lo lógico es, estudie usted lo que quiera, pero no se adelante a suspender una ley, porque con eso le está diciendo a la gente que la gente va a percibir menos plata, un sector de los jubilados va a recibir menos plata de la que debiera según la ley actual, que no por nada se integra. Usted ese tema lo domina mejor que yo. 70% por inflación y 30% por paritaria. Entonces nadie come vidrio. Se están suspendiendo una ley en un momento en que... Y para más peca el presidente cuando dice que esa ley se suspende porque es de imposible cumplimiento. Eso fue lo que declaró el 31 de diciembre. Es impagable. Es impagable de la cosa. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo autoriza a que el ANSES, tomando plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, le esté prestando al Tesoro para aguantar pagos de la deuda pública y le autorice, creo que salió esta mañana, le autorice girar hasta 76.000 millones de pesos para aguantar esa deuda. Me parece que ahí estamos pisando muy flojo porque estamos haciendo un impuestazo con el eje fundamental en... No hago juicio de valor, las retenciones en cuanto a actualización pueden estar bien o pueden estar mal. Lo mismo el impuesto a bienes personales, que tampoco estaría mal en caso de aplicarse en forma progresiva, pero hay una trampa.
no actualizan el mínimo no imponible. Eso no vale. Es decir, si usted quiere ser realmente progresivo, tolera el mínimo. Claro, se mantiene en 18 millones. ¿Cómo? Se mantiene, perdón, en 3 millones. En 3 millones. Y después el impuesto al dólar, que por un lado no es un problema que se castigue el dólar turista, pero resulta que todavía falta ver qué pasa con eso, a ver en qué medida eso se transmite a todo el sistema, digo yo, de dólares paralelos, porque tenemos un sistema de tipo de cambio múltiple en realidad. Tenemos dólar paralelo blue, dólar bolsa o MEP, contado con liquidación, los distintos tipos de cambio que resultan de las retenciones. Y le faltó agregar algo, sí. El IVA. Al volver el IVA exacto. al 21 y 10,5%, eso es un traslado directo en los productos. Por eso acá sigue rigiendo y sigue rigiendo a quemarropa la caída masiva de las. Ahora le hago una pregunta. Como resultado de todo esto, que usted lo ha desarrollado y explicado muy bien, ¿puede haber alguna reactivación de la economía? Bueno, ese es el punto que gente más autorizada que uno, ¿no?, lo ha observado. Dice, no hay correlación directa, no hay correlación entre este impuestazo, que un impuestazo, es decir, una descarga, una presión tributaria, no tiende a incentivar la actividad económica. Y además, la caída del salario real, que es lo que se buscaría el consumo, está muy segmentada, de tal manera que aumenta así un sustrato de ingresos muy bajos, pero lo que normalmente moviliza la economía más productiva es la de sectores de más ingresos, porque ahí están en juego la reactivación del mercado inmobiliario, automotor, etcétera. Y resulta que con estas medidas, que por otra parte, como siempre, van a castigar más fuerte a los sectores medios, no se garantiza. Sinceramente, por eso no nos anticipemos, porque la ley faculta, ahora vamos a ver las medidas que está tomando. Bueno, pero estamos analizando medidas concretas, ya efectivas. Estamos tomando medidas efectivas. Ahora le hago una pregunta. Sí. Si el gobierno hubiera suspendido, en lugar de meter estos 4.500 millones de dólares que va a meter en la reserva del Banco Central, quiere decir que podría haber suspendido el pago de los intereses de la deuda y usar ese dinero para establecer un plan de obra pública, etcétera, para dinamizar el mercado interno. ¿No hubiera sido mejor? Sí, exacto. Usted está hablando de una persona que ya lo hemos hablado otras veces, jugada a que el gobierno, cualquier gobierno, tiene que empezar blanqueando el default, blanqueando la insolvencia de la Argentina. No es lo mismo sentarse con un acreedor, que en este momento son todos fondos buitres, los que compraron desde esto ahora iba a ser a precio de chirola. Claro, los que se están sentando ahora a negociar, no es lo mismo sentarse con un acreedor habiendo suspendido por emergencia, por lo que el propio presidente dijo, la Argentina no está en condiciones de pagar. Sí, eso dijo el presidente, pero lo primero que hizo fue sacar reserva del Banco Central, sacar plata del ANSES. O sea, le está diciendo a los jubilados que es de imposible cumplimiento pagarle la movilidad jubilatoria mientras está sacando plata del ANSES. Son contradicciones graves. Uno admite que el presidente Fernández no está en ninguna graciosa situación para poder decidir y está tratando con pesos pesados que tienen más poder que el Estado. Todo eso está a ver, pero la consistencia de las informaciones no. Yo le resumo esto. Creo que acá hay un grave error estratégico en la secuencia de decisiones macro. Normalmente, y eso lo dijo el gobierno, tendría que haberse primero explicitado el plan económico integral del cual habló el gobierno, el presidente, habló el ministro Guzmán. Con ese plan económico explicitado, tenía que dictarse una ley de emergencia pública para darle las facultades al gobierno para que el gobierno aplique ese plan. Y con ese requisito sentarse a negociar con los acreedores. Bueno, hicieron al revés. Primero le concedieron plenos poderes, un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Con ese cheque en blanco, el Poder Ejecutivo va a negociar lo que quiera o lo que pueda con los acreedores. Mientras tanto va pagando. Mientras tanto, la fórmula, mientras se negocia, se paga, que es la exigencia de los acreedores, y después, cuando lleguemos a un acuerdo, que tenemos una fecha tope del 31 de marzo, recién después que hicimos el acuerdo, venimos acá y explicitamos el programa económico y su traducción política, que es el presupuesto 2020.
Creo que hemos arrancado al revés. Licenciado Giuliano, muchas gracias. Creo que ha sido muy, pero muy claro. Creo que ha sido muy clara la exposición. Y, lógicamente, vamos a ir siguiendo paso a paso. Y, lógicamente, en marzo seguramente lo vamos a convocar de nuevo para ver, bueno, en qué nueva situación estamos. Pero, digamos, los hechos son los hechos. Hay muchas contradicciones entre lo que se está haciendo y lo que se dijo en la campaña electoral. Recordemos también que se había dicho entre los bancos y los jubilados. Los jubilados... Vamos a bajar las tasas de interés para poder aumentarle a los jubilados. A los jubilados, y bueno, esa ya es una promesa totalmente incumplida y al revés, se está actuando a la manera inversa. Se está pagando a los bancos y a los acreedores y está la gran incógnita de qué va a ser el decreto en marzo para los jubilados. Nuevamente, muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.